Dijimos que íbamos a extraer estas enseñanzas del Salmo 27:1, afirmando que el salmista vio que Dios era para él tres asuntos fáciles de distinguir en el primer versículo. Para el salmista, Jehová era su luz, Jehová era su salvación y la fortaleza de su vida. Hace 8 días dimos alguna explicación de Jehová es mi luz. Este salmo, como habíamos expresado, muestra la esperanza de David en tiempos de mucha aflicción. Vimos anteriormente que David estaba experimentando muchos asuntos que le inquietaban. Y no es de extrañar, hermanos, que hombres de Dios con una vida de fe pasen por asuntos que les inquietan. Pues la vida de fe no consiste en la ausencia de asuntos difíciles, sino precisamente en la confianza en el Señor en todos los asuntos, de forma que las cosas sean vividas sin extraviar ni decaer en nuestra profesión de fe. Suele pasar, hermanos, que en asuntos difíciles que Dios nos pone a vivir, abandonamos en la práctica lo que tenemos en teoría. Y es que abandonamos en la práctica nuestra fe. Dejamos de confiar en el Señor, buscamos todo tipo de ayuda y recurso, la certeza de fe se va, la esperanza en el Señor se oculta y resultamos enfrentando las cosas como quienes no tienen a Dios como su Señor y Salvador. De hecho, el salmista, hermanos, en los 2 últimos versículos afirma tal cosa: que él hubiera desmayado o desfallecido a menos que una convicción espiritual lo hubiera sostenido. Y de esto aprendemos muchas cosas, hermanos, a sortear nuestros asuntos de fe, nuestra vida de fe. Dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si usted nota, la fuerza que le vino a David no era por estar seguro que Dios iba a cambiar inmediatamente su situación que ya hemos descrito hace 8 días. Sus enemigos le perseguían, quizá fue apartado de sus padres, le habían calumniado, posiblemente hasta su vida corría peligro. Pero él no dice: hubiera yo desmayado si el Señor no me hubiera sacado de estas cosas. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese. Para enseñarnos que, hermanos, que en momentos de angustia y aflicción no nos va a sostener la esperanza de que todo va a cambiar, sino creer en el Señor, creer en Él. Como le digo, es algo que hasta los hijos de Dios llegamos a hacer de alguna manera o de muchas maneras, y es desconfiar del Señor en esos tiempos. A veces es bueno que usted se haga el siguiente test en su alma, que usted mismo se responda. Y tiene usted que responderse cuántas veces el Señor le ha sido infiel, cuántas veces el Señor ha fallado a usted, cuántas veces el Señor lo ha dejado sumido en su conflicto y no le ha dado salidas, cuántas veces Él se ha mostrado como alguien indiferente a su situación. ¿Y por qué entonces tanta desconfianza en el Señor? En cambio, respóndame cuántas veces le ha fallado a un ser humano, cuántas veces le ha dado la espalda, cuántas veces no ha cumplido lo que usted espera que Él cumpla, y por qué siempre en un problema vamos al ser humano y desconfiamos de Dios. Somos una raza especial, ¿verdad? Voy a decir esto con todo respeto, pero eso ni siquiera las mascotas. ¿No es así? Usted le pega a un perrito y, bueno, 2 o 3 veces, pero
Tendrá que ser suyo para que vuelva, ¿verdad? Él aprende que le pega, hasta luego. ¿Qué nos ha hecho Dios para que desconfiemos de Él? ¿Y cuántas veces nos ha golpeado el hombre y seguimos confiando en Él? Esto puede ser tan cierto en lo grande y lo pequeño. Hermanos, puede ser hasta una enfermedad. Lo primero que usted piensa cuando está enfermo es en el médico. No que esté mal en sí mismo, pero note cómo es nuestro corazón. Usted mismo que se ha quejado que los médicos le han tratado mal, no se interesan en usted, todas esas cosas, y se enferma, el médico primero. ¿Ve? Dios es más fiel que eso y hacia Dios descargamos nuestra desconfianza, nuestra indiferencia. ¿No es así? Siendo que Él nunca nos ha fallado, nunca nos ha dejado en tiempos de angustia. Y de aquí aprendemos, hermanos, que nuestro conflicto en realidad no es con las cosas. Tenemos un corazón adverso, es a Dios, si se ha dado cuenta. A Dios, a Dios. La vida de fe, entonces, hermanos, no consiste en la ausencia de asuntos complejos y difíciles. Usted debe desde ya saber que ser cristiano no lo va a librar de asuntos difíciles, es más, de asuntos muy, muy difíciles. Damos gracias a Dios que en nuestra comunidad no hayamos tenido que enfrentar ningún asunto muy, muy difícil. Que el Señor haya tenido misericordia de nosotros. David nos enseña que teniendo a Dios primeramente, enfocando nuestra vida en Dios como lo único, principal y supremo, tendremos todos los beneficios que Él tiene. Frutamos de su presencia, pero experimentamos el poder de sus recursos en nuestra vida. Y esto teniendo a Dios primeramente. Pero hermanos, es teniendo a Dios que disfrutamos de su presencia y experimentamos el poder de sus recursos en nuestra vida. Pero siempre está la tentación de empezar a pretender buscar los beneficios de Dios sin querer tenerle a Él. Y esta es una tentación, hermanos, con las que vivimos, y es pretender buscar los beneficios de Dios sin querer tenerlo a Él. Querer los beneficios de Dios aparte de Él. Cuando así procedemos, los beneficios se hacen inalcanzables, además que es una afrenta a Dios mismo, quien debe ser el objeto supremo de nuestra vida, adoración y amor, no sus beneficios. Y aquí hay otro asunto, hermanos, donde nos ha faltado madurez espiritual, y es que es tan fácil pasar esta línea de amar a Dios y resultar realmente amando sus beneficios, y de empezar a depender de Dios, pero en última instancia empezar a depender es de sus beneficios. Y digo que aquí nos ha faltado madurez espiritual, porque eso a nivel de nuestras relaciones interpersonales ni siquiera lo soportaríamos nosotros. Imagínese usted sorprender a su esposo, a su cónyuge o a sus hijos interesados en lo que usted les pueda dar, pero que en realidad a usted mismo no les importe. ¿Cuál sería el sentimiento que se apodera de usted? Que escuchar esta conversación, ponga su nombre ahí. Ay, invitémoslo a almorzar. Finalmente él nos trae buena comida y nos da plata. No importa, es que Él no nos importa lo que Él trae. Hablando de usted, ¿cierto? ¿De cómo se sentiría, pues? ¿Cuál sería su experiencia? Ay, mira, cómo la gente me quiere por lo que les doy. No, usted diría, me siento fracasado. Pero hermanos, dígame si no es eso lo que a veces resultamos haciendo con Dios. Usted piensa que confía en Él, pero solo Dios tiene una manera de hacerle saber dónde está su fe, y es quitarle lo que Él le da. Cuando le quita lo que le da, usted comprueba a quién ama realmente. Si usted se viene abajo, cuando Dios le quita algo, bienvenido, sorpresa. Usted estaba amando las cosas de Dios, no a Dios, porque Dios nunca se va, aunque Él quite sus beneficios. Si usted se vino al piso, aun cuando tenga a Dios, quitado el beneficio, se vino abajo,
es que usted se debe dar cuenta que usted ha establecido una relación con los beneficios de Dios, no con Dios mismo. Y eso es terrible descubrirlo en nuestro corazón. No solo los beneficios así se hacen inalcanzables, sino que es una afrenta a Dios. Dios, está bien que eso nos pasara a nosotros, pero es que nosotros somos pecadores, hermanos. Pero Dios, que es el supremo bien, el glorioso Señor y que nunca ha fallado. Para este estudio hemos hecho unas separaciones en la vida práctica de la fe del salmista. Hemos, por cuestiones de estudio, separado lo que en la práctica nunca se separa. Y es considerar aparte todo lo que Dios es para nosotros, como si pudiéramos separar lo uno de lo otro. Permítame explicarle. En el contexto de estudiar la experiencia de David, vimos que Dios era su luz. Pero ¿qué hicimos por cuestión de estudio? Separamos luz como vida nueva, vida espiritual, y luz como guía, que le ayudaba a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero en la práctica, hermanos, David consideraba que Dios era su luz, punto. ¿Me hago entender? Para su mente, por cuestiones de estudio, separamos que Dios es luz, es decir, que es vida y que nos guía. Pero en la práctica, hermanos, para David, como para todo hijo de Dios, no podemos separar ambos significados. Dios no puede ser su luz, que da vida eterna, y no ser su guía en los asuntos cotidianos. Es que es el mismo Dios. El que le da vida es el mismo que lo guía en sus asuntos cotidianos. Es decir, si el Señor supo cómo guiarlo a la vida nueva, ¿no lo va a guiar en las diferentes cosas que usted tenga para hacer? Es lo que yo le digo. O su luz solamente lo condujo a la vida nueva. Él con su propia lámpara. No, hermanos. Hizo lo más difícil, nos guió a la vida nueva, nos va a guiar en todas las cosas. Tampoco puede acercarse a Dios como su guía sin que le considere como dador de vida nueva. Estamos hablando que David era un hijo de Dios, no un impío, que estaba buscando interesadamente al Señor por el aparejo temporal que pueda darle. Pero hermanos, en este texto hay otra verdad, y es que David afirmó que Dios era su salvación. Como usted lo ve en Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué significa esto? No solo que David consideraba que Dios mismo era el salvador de sus asuntos temporales, sino también el salvador de sus pecados. Para nuestro estudio separamos lo uno de lo otro, las realidades espirituales eternas y por otro lado las realidades temporales y asuntos de vida que vivió David. Pero hermanos, en la práctica no debe haber diferencia. ¿Por qué? ¿Quiénes pueden acudir con confianza al Dios que les libra de sus asuntos temporales, sino aquellos que han sido salvados de sus pecados por la fe en Jesucristo? ¿Y quiénes pueden acudir al Señor como el Salvador de sus pecados, sin tener también la certeza que habiéndoles dado salvación, no les dará salvación en lo que es menos, como los asuntos de esta vida temporal? Así que hermanos, aunque por el estudio separemos que luz es esto y luz es lo otro, en la práctica Jehová es nuestra luz. Y ahorita lo que vamos a hacer es separar qué es la salvación del Señor en una cosa y en otra, pero en la práctica, hermanos, Jehová es nuestra salvación, en todo sentido de la palabra. Así que en primera medida, hermanos, Jehová es mi salvación espiritual y eterna. Vamos a centrarnos en ese sentido, en que el Señor es nuestra salvación de forma espiritual y eterna. Miremos esta frase desglosándola un poco para hallar su riqueza. La frase de David, Jehová es mi salvación. Empecemos distinguiendo quién es el Salvador. El mismo David nos dice que es Jehová. Sería un asunto demasiado largo, hermanos, citar todas las escrituras que afirman que la salvación pertenece a Jehová. Permítame ir solo sobre algunos testigos de forma rápida. Le animo a copiar la cita, pero escuche lo que dice. ¿Qué quiero comprobar, o que quiero que usted compruebe? Que no hay otro Salvador
sino Jehová. Génesis 49, 18. Tu salvación esperé, oh Jehová. Eso dijo un hombre de Dios. Tu salvación esperé, oh Jehová. ¿Dónde estaba su salvación? Pues en Jehová. Si hubiera venido salvación de otro lado, ¿para qué esperar la salvación de Jehová, no? Eso es tan tonto como si usted puede recibir el beneficio de otra mano, ¿para qué se queda esperando la de una mano? ¿Por qué uno espera? Pues espera que lo salve justamente Dios, que es el Salvador. Éxodo 15:2. Esto dijo la mujer después de pasar el mar rojo. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Jehová ha sido mi salvación. Primera de Samuel 2:1. Otra mujer, esta vez Ana. Primera de Samuel 2:1. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Eso dijo Ana. Primera de Crónicas 16:23. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Salmo 3:8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Salmo 18:46. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Hay un himno basado en este texto, ¿verdad? Que cantamos a veces. Bendita sea la roca de mi salvación. Isaías 45:17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Será salvo en Jehová. Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hermanos, es un asunto muy obvio en la Biblia que solo hay un Salvador, y este es Jehová. En el Nuevo Testamento hay una precisión lo más de interesante. En el Nuevo Testamento. Mire que en el Antiguo Testamento a una voz nos dice quién es el Salvador. Jehová. ¿En quién hay salvación? En Jehová. Solo Jehová es el Salvador, Él es la salvación de su pueblo, etc. Y el Nuevo Testamento tiene una precisión maravillosa. Hechos 4:12, hablando de Jesús, dice: y en ningún otro hay salvación. Un momento. Pero el Antiguo Testamento nos dijo que solo Jehová era la salvación. ¿Por qué en el Nuevo Testamento nos dice que Jesús y solo en Él hay salvación? ¿Qué pasó? ¿Cambiamos de Salvador? ¿Qué pasó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Hermanos, solo una precisión, lo que le quiero decir. A menos que la Biblia se contradiga, que no lo hace, Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Jehová es mi salvación, solo en Jesús hay salvación. O la Biblia se contradice, o Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Sí, esa es la verdad, hermanos. Lo que para el Antiguo Testamento era Jehová, para el Nuevo Testamento es el Señor Jesús. Qué grandeza es esto, hermanos. El único en quien hay salvación, pero Hechos 4:12, que le leí, nos dice algo más. No solo que es el único en quien hay salvación, sino que en sí mismo Él es salvación. Note, en ningún otro hay salvación. Considere esa frase. En ningún otro hay salvación. El apóstol no dijo, ningún otro trae salvación, sino en ningún otro. En. O sea que salvación no es algo que Dios trae o que Jesús trae, sino algo que está en Él. En Él. ¿Y qué dijo el salmista? Jehová es mi salvación. Lo mismo que dijo el apóstol Pedro. Segunda Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, escuche, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
Y 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que queda comprobado por las escrituras que solo existe un Salvador. Este es Jehová Jesucristo. Identificando quién es el Salvador, dije que iba a desglosar la frase. El salmista dijo: mi salvación. Identificado el Salvador, ¿qué es lo que hace este Salvador? Salva. Es Mateo 1:21 el que nos aclara qué tipo de salvación trae el Señor. El ángel dijo a José: y dará María a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jehová es mi salvación, Jesús es Salvador, pero su nombre, su mismo nombre, fue interpretado por un ángel. Así que esto no fue lo que entendió José, ni lo que entendió María, ni el significado que José y María le dieron al nombre de Jesús. Esto fue dado divinamente. Su nombre es Salvador. ¿Y por qué Salvador? De que el mismo ángel dijo: yo les aclaro, porque él salvará a su pueblo de pecados. El Señor es Salvador de los pecados, hermanos. Es Salvador de la culpa del pecado por la que los individuos son condenados. Pero es el Salvador del poder dominante por medio del cual los individuos son esclavizados al pecado. Otra vez lo digo, son dos conceptos. El Señor salva de la culpa del pecado por la que los individuos son condenados, pero salva del poder dominante del pecado por medio del cual ellos son esclavizados. Y un día ese mismo Salvador, con su poder, quitará hasta el pecado mismo de los creyentes. Es decir, la presencia del pecado será quitada. Usted dirá: eso me parece sumamente claro por el Nuevo Testamento, pero ¿el salmista era consciente que Jehová era el Salvador de sus pecados? Es decir, en algún momento el salmista pensó o supo que Jehová era quien le salvaba de sus pecados, ¿o eso es solo un entendimiento que se tenía en el Nuevo Testamento? Debo decirle que el salmista era consciente que Jehová no solo lo salvaba de las cosas temporales, sino de sus pecados. Escuche estos dos textos. Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es decir, sálvame de los que me son ocultos. Aquí que estaba pidiendo el salmista, que fuera salvado ¿de qué exactamente? De sus transgresiones, de sus pecados. Y el Salmo 39:8 dice el salmista: líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Líbrame, sálvame de todas mis transgresiones. Así que el salmista, los hombres de la antigüedad, en el Nuevo Testamento, todos dicen a una voz que hay un solo Salvador, Él salva y salva de los pecados, libra de ellos y no solo libra de sus consecuencias eternas. Y apréndase esto muy bien. Estamos en días en que nos enseñaron a evangelizar, diciéndole a la gente que Jesucristo libra de las consecuencias eternas, pero que no libra del pecado. Es cierto que el Señor libra de las consecuencias eternas del pecado. ¿Cuál es la consecuencia eterna del pecado? Bueno, defíname eso un poco más. Sí, la condenación, ir al infierno. ¿Me hago entender? Esa es la consecuencia eterna. Y muchos predican así el evangelio. Crea para que no vaya al infierno. Crea para que no vaya condenado. El Señor los salva del infierno. Cuidado, hermanos, no hay ningún texto que nos diga que el Señor nos salva del infierno. Él nos salva del pecado, porque el pecado lleva al infierno. ¿Sí es lo que nos salva? Del pecado. Eso significa que donde obra la salvación, Dios no solo tuvo en cuenta lo último que va a pasar, sino el presente del individuo. El Señor libra del pecado. Claro, hubiéramos querido que nos librara así del pecado. Pero el hecho de que no sea inmediato no significa que no haya perdonado la culpa y no nos esté salvando
de la influencia dominante del pecado. Gente quiere llegar al cielo sin ser salvada de sus pecados aquí. Es decir, quieren seguir pecando, pero saltar al cielo. No, el Señor salva del pecado. Eso quiere decir que si una persona es borracha y Dios lo salva, lo saca de la borrachera. Que si una persona es inmoral, ¿cómo se experimenta la salvación de su pecado? Pues que lo saca de la inmoralidad. Que si esa persona roba, ¿cómo el Señor lo salva? Pues sacándolo del robo. Y esto nos evita problemas. Pastor, es que yo conozco un hombre que él es cristiano, pero cada rato anda robando. Él es cristiano, eso mire, cristiano desde hace 20 años. Eso sí es inmoral, pero cristiano. ¿Y qué pasa con el pastor? ¿Qué vas a ver? Mi Biblia dice que Dios salva del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que el que hurtaba, no hurta más. El apóstol Pablo le dice a algunos inmorales, afeminados, esto erais antes. Yo entiendo, hermano, que la lucha va a seguir la lucha con el pecado. ¿Me hago entender? La lucha va a seguir. Pero, hermanos, no me diga que Dios nos salva del pecado. Salva del pecado. Por último, déjeme hablar de ese pronombre mí. Dije que iba a desglosar la frase, Jehová es mi salvación. Identificamos el Salvador, Jehová. Identificamos qué hace, salva. Pero déjeme hablar de ese mi salvación. Ya que David no dice que Jehová es salvación, aunque Jehová es salvación, ni que Jehová es la salvación, aunque Jehová es la salvación, David se apropió del Salvador y dijo lo siguiente: Jehová es mi salvación, ni siquiera mi Salvador, aunque lo es, pero dijo, Él es mi salvación. Es muy fuerte la identificación que aquí nos muestra David inspirado. Jehová no solo le había salvado de sus pecados y sus consecuencias eternas, Jehová mismo era su salvación. David no concibe salvación fuera de Dios mismo. Dios es su Salvador, pero es su salvación misma. En otras palabras, tener a Dios es ser salvo. Qué linda definición de lo que es ser salvo. ¿Qué es ser salvo? Tener a Dios. Tener a Dios es ser salvo. En otras palabras, el que no es salvo, ¿cómo le podríamos decir? No tiene a Dios. Ahora me recuerdo de Efesios, ¿no? ¿Cómo se escribe al impío? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque el que tiene a Dios es salvo, tiene salvación. David no concibe salvación fuera del mismo, de donde aprendemos que mucha gente quiere cielo sin Cristo, es decir, quiere salvación sin el Salvador. No solo que el Señor da vida y salvación, sino que al tenerle a Él es vida y salvación para su pueblo. Esa es una de las benditas bendiciones de la unión con Cristo, del cual el Evangelio da testimonio, y de la que se desprenden todas las bendiciones que podamos tener. ¿Cuál? Que unidos a Cristo, es unidos a Cristo que usted participa de las bendiciones que Él tiene. Unido a Cristo, unido a Cristo. Déjeme poner un ejemplo, es muy débil, pero un ejemplo. Hermanos, ¿de qué sirve que usted tenga, no sé, piense en el electrodoméstico que usted quiera, la mejor lavadora, la última 3 Plus 500, ¿verdad? El último ventilador, no importa el que tenga cara de Transformer, ¿sí? No importa el electrodoméstico que usted quiera, un horno, lo que sea, que necesite corriente. ¿De qué le sirve si no está conectado a la corriente? Ahí está la corriente, pero mientras esté separado de la corriente,
eso le sirve para exactamente lo mismo que un bulto de papa. ¿No es así? ¿Qué le sirve a usted? Ahí está. Hermanos, gente quiere vivir en las bendiciones de Dios sin estar unido a Cristo. Es solo unido a Cristo que cada uno de nosotros experimenta y tiene lo que Él da, vida y salvación. Es solo unido a Cristo. Teniendo a Dios por la fe en Jesucristo, nadie será condenado, nadie se perderá. Bueno, le tengo ese mismo ejemplo en lenguaje bíblico. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Después de una argumentación, dijo el Señor, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero nada no en el sentido absoluto, nada bueno, nada espiritual. Porque sí podemos hacer muchas cosas fuera de Cristo, pecar. Teniendo a Dios, nadie pisará el infierno, ni experimentará sobre él la ira de Dios, porque está escrito en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para quienes, los que están en Cristo Jesús. ¿Sí nota? No dice ninguna condenación hay para los que viven bien. No, para los que están en Cristo. Usted está en Él, está unido a Él y tiene todo lo que Él da. Usted no tiene a Cristo y las bendiciones de Él se le van. Por eso le digo que es una necedad que la gente quiera cielo sin Cristo. Eso aman el cielo. ¿Sí ve? Hasta lo pueden dibujar y pensar en su mente. Quieren cielo, quieren ese lugar paradisiaco, no quieren a Cristo. En ese sentido, no habrá ni Cristo ni cielo. Punto. ¿Por qué? ¿Dónde está el cielo? En Cristo. ¿Tiene a Cristo? Tiene vida. ¿No tiene a Cristo? No tiene nada. Pero hermanos, hasta allí podemos dejar la aplicación de lo que el salmista tenía en mente cuando dijo Jehová es mi salvación. No, hermanos. Por eso el salmista en segundo dijo Jehová es mi salvación de todos mis asuntos temporales si son para nuestro bien. Jehová es mi salvación de todos mis asuntos temporales si son para nuestro bien. Así que, como le dije, por cuestión de estudio nos toca separar esto: salvación del pecado y salvación de mis asuntos temporales. Miremos esto segundo. Citaré Romanos 8:32 para que nos brinde un piso de entendimiento de lo que quise decir con que Él nos salva de todos nuestros asuntos temporales si son para nuestro bien. Dice la Biblia, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El razonamiento de Pablo es de esto. Si Dios no escatimó a su Hijo para salvarnos, ¿cómo nos va a negar las cosas que son menores que Cristo? Mire la certeza del apóstol Pablo. Si Dios no quitó a Cristo del castigo para nuestra salvación y nos lo dio, ¿nos negará lo que es infinitamente menor a Cristo? El solo pensamiento que así sea es ridículo. Yo no sé a cuánto está el gramo de oro, ni cuánto pesa un lingote de oro, pero si usted se encuentra un lingote de oro, no diga, empiezo mañana a recogerlos. No. Cójalo ahora. Eso cuesta lo que bien vale. Imagínese que yo lo miro a usted y le digo, lo amo tanto, y le voy a manifestar mi amor así. Mañana vaya a mi casa y le voy a dar 10 lingotes de oro. Vaya, porque lo amo, lo quiero beneficiar, lo quiero ver a usted bien. Vaya por los 10 lingotes de oro. Usted va, ¿verdad? Me imagino. Pero ni sabes que me da pena, como a veces dice, es que me da pena hablarle al pastor, ¿verdad? Bueno, imagínese que estando yo entregándole los lingotes, usted tiene carne entre las muelas. Y dice, ay pastor,
¿Usted me puede regalar un palillo? ¿Qué espera que yo le diga? ¿Soy abusivo? ¿Qué más quiere de mí? Hermano, le estoy dando 10 lingotes de oro. ¿Le voy a negar un palillo? ¿De verdad? Estoy dando lo más. ¿No le voy a dar un palillo? Hermanos, piense esto así. Dios se despojó de su amado Hijo para salvar nuestra alma. Eso no es ni siquiera todo el oro del mundo. Estamos hablando del tesoro del cielo, de Cristo. Dios se despoja de su Hijo para darnos salvación en nuestra alma. ¿Qué nos negará de ahí hacia abajo para nuestro bien, siendo todo infinitamente menor que esto? Por eso el apóstol dice, si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aclaro que Dios nos dará lo demás si esto es para nuestro bien, si eso honra su salvación en nosotros, si eso promueve la gloria de Dios en nuestra vida. Se lo digo porque el mismo Hijo de Dios sometió a su Padre su voluntad, por si acaso no fuera necesario beber de esa copa. Dice la Biblia que el Padre lo escuchó, pero le dio a beber esa copa. Así que, hermanos, Dios nos dará todas las cosas que considere que son para nuestro bien. Si nos dio una salvación grande, nos dará una salvación en cada una de las cosas que Él considere que es para nuestro bien. No absolutamente, porque como le acabé de decir, ni siquiera libró a su Hijo de todo, a su Hijo amado, Cristo. Pero hermanos, positivamente hablando, David clamó en confianza al Señor por ser librado de tantas cosas que le apremiaban. Con esa fe que solo puede venir de saber que uno ha sido reconciliado con Dios, que Dios ahora no es nuestro enemigo, que Dios está reconciliado con nosotros. Partiendo de eso, el salmista estaba claro que el Señor también lo salvaba de muchas cosas. Salmo 27, versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Qué estaba pensando David? Que cuando fuera perseguido, el Señor también lo iba a salvar a él. Hermanos, el Señor le dio lo más a David. ¿Qué es? La salvación de su alma. ¿Le iba a negar la salvación de sus enemigos? No, en tanto eso fuera para el bien de David. Versículo 9. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Como le digo, no sabemos exactamente cuándo fue escrito este salmo, pero sí sabemos que David estaba siendo perseguido. Transportémonos por un momento a las cuevas de Adulam. ¿Se acuerda cuando él estuvo allí? Cuando tenía que permanecer ahí, o Saúl, si asomaba la cabeza, lo mataba. ¿Cómo iba a ser para comer? ¿Cómo iba a ser para dormir tranquilo? ¿En qué puso él la esperanza? Pues créame, hermano, que él puso un par de guardias a mirar el horizonte por si alguien venía, hermanos, pero ahí no reposaba su brazo. Él dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué puede decir esto él? Hermanos, porque Jehová era su salvación. Usted no ha estado en eso. En el último y primero y ojalá último que nos toque vivir, toque de queda, había incertidumbre, ¿verdad? Muchos de nosotros no nos comportamos como David en esa vez. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestra salvación, pero este palo también, ¿verdad? Pero no olvide el palo. Piense en su actitud interna. ¿Cómo fue? No en el palo, en su actitud interna. ¿Cómo estuvo eso? Usted pudo decir,
¿descansaré confiado? ¿Por qué no? Si en su caso era menor que el de David. Ejércitos estaban alrededor de él. ¿Y qué dijo él? Estaré confiado. ¿Por qué? ¿Por qué David es así? ¿Por qué nos hace quedar tan mal David? ¿Por qué David entiende más que si Jehová le dio lo más, que es su salvación, ahora lo va a desamparar con un ejército de hombres? Lo libró de Satanás, que es como 20,000 ejércitos. ¿No lo va a librar de un grupo de hombres que lo persigue? Hermanos, él tomó sus medidas, obviamente. Pero hermanos, él dice, yo puedo dormir confiado. ¿Por qué? Jehová es mi salvación. Él dice, mi ayuda ha sido. Y qué bueno, hermanos, que tener memoria para esto sea un antídoto para nuestra desconfianza. Si no puede ver adelante, si el Señor lo va a ayudar, mire hacia atrás. ¿Cuántas veces Él ha sido su ayuda? Y aliéntese. Él dice, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. El versículo 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad, dándonos a entender que sus enemigos no estaban jugando con él, sino que eran un peligro constante. ¿Qué hace David? Da expresión, confianza en el Señor. Pero vamos a más salmos, quizás, o un salmo más, el que se encuentra en el Salmo 71, 1 al 3. Salmo 71, 1 al 3. Es una afirmación de confianza muy bella, que en verdad, hermano, le animo, si usted es uno de los que sufre constantemente de desconfianza en el Señor, o de ansiedad por las cosas de la vida, aprenda este salmo, no para que lo diga como un amuleto, o para que piense que recitarlo le va a traer algún tipo de bien sin entendimiento, o haga una carta y lo pegue ahí en el espejo como si eso a hacer algo al alma. Pero hermanos, medite lo que así es que la palabra de Dios nos aprovecha. Mire qué afirmación bella que procede de un corazón que considera al Señor su salvación. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás, socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, hermanos. ¿Cuántas veces usted puede ir a esa roca y al menos esa roca se despica o se desmorona? Jamás, hermano. Sé para mí una roca donde yo continuamente recurra a buscar salvación. A buscar salvación. Así como la salvación eterna es inagotable, y así no sea difícil o sea muy difícil creerlo, si el Señor nos enseñó entre nosotros a perdonarnos ¿cuántas veces? La misma ofensa, la misma 70 veces 7 al día, si usted lee bien el texto. O sea que si infinitas veces yo cometo el mismo pecado en un día, e infinitas veces le pido perdón por ese mismo pecado en un día, ¿qué debemos hacer entre nosotros? ¿Usted cree que Dios está por debajo de esa medida? Es decir, que él a la tercera vez ya dice, no, ya, hombre, cámbieme de tema. Él es salvación inagotable de su pueblo, la salvación inagotable. Si nos enseñó a nosotros a perdonar constantemente el mismo pecado, ¿cuántas veces podemos ir a Él a pedir perdón, aun si así fuera, por el mismo pecado al día? ¿Cuántas? Todas las veces. ¿Y cuántas veces encontraríamos perdón y salvación? Todas las veces. Ahora, hermanos, si no podemos ir constantemente pidiendo ayuda al Señor en lo que es menos,
¿Por qué a veces en lo que es menos optamos por confiar en la salvación del hombre? La primera vez, Señor, ayúdanos. Las demás veces, que el hombre nos ayude. O lo que hacemos más continuamente, después de que el hombre ya no nos ayudó, finalmente, después de haberlo intentado 1000 veces, decimos, ahora sí, hay que clamar al Señor por ayuda. Lo último que hacemos, ¿verdad? El último recurso. Cuando todos los humanos nos fallan, cuando todos los recursos fallan, ahí sí, será pedir la voluntad de Dios y confiar en Él, ¿verdad? Lo primero, el 1, no el 200, el 1. Debería ser nuestra oración y práctica, ¿qué? Que corramos constantemente a esa roca para hallar salvación. Pero si tuviera que elegir, hermanos, un texto para refrendar esto que estoy diciendo, de esa ayuda temporal que Dios da, de esa salvación de cosas temporales que Él da, preferiría ir a Habacuc capítulo 3. El contexto de Habacuc capítulo 3 no es muy bueno. Habacuc no está sentado en un balcón mirando el paisaje, tomándose un té oriental. Habacuc es un profeta que está profundamente amargado porque la maldad crece. Así que, y tenía razones para temer, porque realmente, hermanos, a pesar de las advertencias que Dios daba, el pueblo más se hundía en su pecado. Según Habacuc 3, se avecinaba un juicio divino. El Señor le dijo, oh, no, Habacuc, yo no es que no esté haciendo nada. Lo que pasa es que me estoy preparando para venir con todo mi juicio sobre usted. Imagínese esa oración respondida. Señor, ¿por qué no haces nada? Porque estoy agarrando fuerza para castigar a este pueblo. Yo no sé si le hubiera gustado escuchar esa respuesta a su oración, pero hermanos, el Señor iba a ir sobre el pueblo. ¿Y sabe qué, hermano? Habacuc sabe que aún los piadosos iban a sufrir los rigores de ese castigo, no por la misma causa, pero estaban allí, hermanos, no podían evitarlo. Le coloco un ejemplo. Imagínese que Dios castigara a Colombia por su idolatría. Ya sea enviando una sequía o mucha lluvia o un terremoto, lo que fuera. Hermanos, solo los impíos por los que viene ese castigo ¿sufrirían? No, hermanos, le tengo noticias. Los cristianos también se nos caiga la casa o nos pase lo que nos pase. Por eso Habacuc sabe que aunque los cristianos o el pueblo de Dios no iba a sufrir por la misma causa, ¿me hago entender? Igual iban a experimentar cierto sufrimiento. Por eso, a la voz de Dios anunciando su juicio, el profeta afirma en el versículo 16, cuando el Señor le habló de lo que iba a hacer, ¿qué dice el versículo 16? Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Es un hombre que conoce a Dios, hermanos. Es un profeta de Dios, que Dios lo ha levantado. Él conoce la ley de Dios. Él conoce que Dios es muy paciente, pero cuando pone su mano, Dios es suave. Pero cuando pone su mano, no duro. Que le entró en el corazón a Habacuc un desespero. No sé usted cómo piensa de un hombre de Dios, centrado en años, que conoce a Dios, conmovido, temblando en sus labios de temor y estremecido en sus entrañas. Pero hermanos, ¿cómo vive estas cosas un hijo de Dios? Alguien que ha sido salvíficamente mirado por Dios. Dios antes era su enemigo, ahora es su salvación. Y eso es lo que hace resaltar lo que sigue en adelante. Versículos 16, segunda parte al 19. Mire lo que dice un hombre que confía en Dios, que conoce a Dios. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, él sabe que el día de la angustia no se libra, pero ¿qué dice? Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas.
aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, el escenario más horrible, ¿verdad? Todo eso. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc no tiene conflicto en sufrir cosas feas y considerar que Dios es su salvación al mismo tiempo. ¿No nota cómo sufren las cosas los hijos de Dios? No tiene ningún conflicto en decir, esto se va a poner mal. Y si aún se pusiera muy, muy mal, con todo, yo me alegraré ¿en qué? En Jehová, en el Dios de mi salvación. Yo le traduzco eso. Tengo a Jehová. Lo demás puede faltar. Tengo mi salvación. Él es mi salvación. Lo demás, ayúdame, Señor, porque se va a poner feo. Pero en todo me alegraré, porque nadie, los ejércitos, la sequía, no me puede quitar ¿qué? Dios, que es mi Salvador. ¿No es esperanzador esto, hermanos? ¿A qué más le teme usted? Sí, la muerte, pero atrás de eso, ¿a qué más le teme? Cualquier cosa a la que le tema no podrá quitarle a Dios su Salvador, ni la salvación en Él. Jehová es nuestra salvación. Él no solo salva, Él mismo es salvación. Tenemos a Dios, tenemos salvación. Tener a Dios es además es estar salvo de muchas cosas. Significa, hermanos, que en muchas cosas que nos pasan, podemos, o más bien en todas las cosas que nos pasan, podemos acudir al Señor como nuestro Salvador. Él nos sabrá librar de muchas cosas, si eso es para nuestro bien, y hermanos, y dejará que algunas flechas pasen, porque eso es medicina para nosotros. Así son las cosas, hermanos. Dios puede librarlo a usted de todo. Es más, lo ha librado de muchas cosas, de gente mala, de lenguas malas, de enfermedades, de adversidades. Y de vez en cuando deja pasar unas flechas y se nos clavan duro, hermanos. ¿Por qué? Porque esa flecha es medicina para de nuestra alma. Esas flechas, hermanos, no se le escaparon al Señor. Es que volteó a ver para un lado y se le escapó una flecha y le dio a usted. Uno de los signos más precisos, creo, en su teología, dice esto: ni una flecha me podrá dañar. Mientras no permita, no me alcanzará. Lea eso de otra forma. Si Él lo permite, me alcanza. Y si me alcanza, yo me gozo en el Dios de mi salvación, porque no fue que a Él se le escapó esa flecha. Él la permitió para herirme, para hacerme más como Él, porque esa flecha es medicina para mi cuerpo, para mi alma, para mi mente. Por eso Habacuc dijo, yo me gozo en Jehová, me gozo en Jehová. Él nos salvará de las obras malas de la gente, de los peligros, de aflicciones, de pruebas, según su trato para con nosotros. Nos salvará de muchas maneras para que no sucumbamos a ellas. No siempre nos salvará como pensamos, pero lo hará como sea lo mejor. Recuerdo, no exactamente estos misioneros compartían nuestra fe, pero sabemos de unos misioneros que fueron a Ecuador. No estoy seguro si para los 70. Fueron a evangelizar una tribu indígena del Ecuador. El Señor me permitió la oportunidad de conocer esa tribu. En esa época mataron a esos misioneros americanos que fueron a Ecuador a evangelizarlos, y hermanos, no regresaron, y sus familias
Generalmente sus esposas con hijos pequeños quedaron abandonados allí, pues. Y uno se pregunta, ¿y por qué el Señor no fue su Salvador? ¿No habrán clamado a Dios? Señor, líbrame de esta tribu que me hace mal. Yo le acabo de decir esto, hermano. Dios nos salvará de muchas maneras, no siempre nos salvará como pensamos. Ellos murieron, sus almas fueron recogidas para el cielo. Mi pregunta es, ¿dónde están mejor? ¿Lo entiende? No nos salva como queremos, nos salva como sea nuestro bien. No los salvó de los indios, los salvó de los indios, del mundo, de Satanás, de todo, y se los llevó al cielo. ¿Cuál era la mejor salvación, hermanos? Estar allá, no ser librados de los indígenas. Los creyentes debemos confiar en Él y esperar así en la salvación que se nos traerá en la voluntad divina. Termino con esto. Hablo a los creyentes, a los no creyentes. Quiero hablarles a los no creyentes. A aquellos que no pueden afirmar que Dios es su salvación. ¿Por qué? Porque no están reconciliados con Dios. Aquellos que no han sido convertidos al Señor. Debo decirle que usted está expuesto a males más grandes que los temporales. Quizá usted pretende encomendar a Dios su seguridad, su vida, sus problemas, sus situaciones difíciles, pidiendo la ayuda de Dios. Pero usted no ha querido ver que tiene un problema mucho mayor de los que tiene, y es ser salvado. Ser salvado del pecado. Y usted debe entender que así no se ha librado de nada más que del pecado. Esa sería la mayor liberación de su alma. ¿No sería sabio buscar a Dios para que lo libre de todos sus problemas y al final perder su alma eternamente? Será una pena pasar millones y millones de años sin fin en la eterna condenación solo porque desechó la salvación de su alma. Sí, vivió unas décadas librado de problemas temporales, pero no se libró del mayor de ellos. Por eso le digo, conviértase al Señor de corazón. Pida al Señor la capacidad de arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Atienda primero a su peor problema, que no es la economía, no es la salud, no son los asuntos de esta vida. Atienda primero a su peor problema, que es la salvación de su alma. Solo a ellos Dios ayuda de otras formas. Segundo, los creyentes en Cristo, leyendo un texto como el Salmo 27, debemos incrementar nuestra fe y llegar a implicarla de manera que nuestra salvación y vida toda la pongamos en las mismas manos. Yo le pregunto, ¿ha puesto en manos de Dios su alma, su vida, su eternidad? Y ha hecho depender de Él su aceptación, comunión, justicia y hasta su entrada al cielo. ¿Ha hecho depender de las manos de Dios estas cosas? Si usted es creyente me diría, sí, eso lo he hecho depender de sus manos. Yo le pregunto, ¿no va a confiar en esas mismas manos las cosas menores? ¿No va a confiar en esas mismas manos que lo salvaron, le reconciliaron, le justificaron? Le dieron el cielo, la entrada a la vida eterna. ¿No va a confiar en esas mismas manos las cosas menores? Solo los creyentes podemos decir verdaderamente, Jehová es nuestra salvación. Y poder entender todo eso en todo el significado que esa palabra tiene. Él es nuestra salvación. Oremos al Señor.